Hola, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo en todas las charlas que se han venido impartiendo. Y justamente el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la eficiencia energética. Y para esto, bueno, realmente la eficiencia energética es aquello que nos va a impulsar hacia un desarrollo sustentable. Es un pilar que nos acompaña en toda la vida y es un pilar que es importante atacar porque justamente después de la eficiencia energética es cuando podemos ahora sí cubrir las necesidades de energía restantes con energía renovable y con muchas otras tecnologías de las que hemos platicado y de las que seguiremos platicando en las siguientes charlas. Entonces, justamente para mí el día de hoy es un gusto que contamos con Hugo Salamanca. Justamente él nos va a dar la plática de eficiencia energética en las economías emergentes. Y bueno, les voy a introducir un poco acerca de la persona que nos acompaña el día de hoy. Hugo es un analista de política energética de la Agencia Internacional de Energía. Él gestiona el programa de trabajo de eficiencia energética en economías emergentes sobre eficiencia energética industrial y en Sudáfrica. Ha trabajado en eficiencia energética industrial, apoyando a pequeñas y medianas empresas y a grandes plantas industriales en todos los sectores, incluidos petroquímica, hierro y acero y las industrias alimentarias, llevando a cabo desde auditorías energéticas, implementando sistemas de gestión energética ISO 50001 y ayudando en la gestión energética de las industrias, utilizando las herramientas financieras disponibles. Hugo comenzó su carrera trabajando entre Francia y China, promoviendo grandes tecnologías de almacenamiento para Engie, asegurando el diálogo entre empresas, instituciones, organismos gubernamentales y socios chinos para trabajar en la promoción de soluciones innovadoras. Hugo tiene una maestría en ingeniería en energía y medio ambiente y una maestría en ciencias de ingeniería ambiental de la Universidad de Tsinghua. Entonces, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor que estés con nosotros y adelante con la presentación. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos nuestros colegas en Latinoamérica. Yo soy medio nicaragüense, medio francés, y bueno, voy a estar intentando de hacer un enlace entre economías emergentes, como le decimos, y los países de la agencia internacional. Entonces, hoy, como mencionado, voy a estar tocando o discutiendo eficiencia energética. Voy a intentar de cubrir un montón de sujetos y, sin embargo, dejar tiempo para preguntas y discusiones tal vez más interactivas con nuestra audiencia. Entonces, yo hago parte de un programa en la agencia que le dicen E4, o sea, eficiencia energética en economías emergentes. Trabajamos principalmente con 6 países y 2 regiones. Entonces, los 6 países son China, Indonesia, India, Sudáfrica, México y Brasil. Y las 2 regiones son Asia del sureste y Latinoamérica. Entonces, estamos trabajando con estas regiones y países porque representan casi 30% del consumo energético hoy y lo van a subir hasta un 40% o hasta 60% en los años que vienen. Entonces son regiones muy importantes en términos de potencial para la eficiencia energética, que es un apoyo para crecimiento económico. Entonces nuestro trabajo se puede dividir, digamos, entre, vamos a decir, 3 dimensiones diferentes. La primera es apoyar a los gobiernos en la implementación de políticas que les permitan desarrollar o mejorar la eficiencia energética, o sea, como cada día, el trabajo de cada día de los miembros del gobierno. También dar capacitación, o sea clase o eventos para compartir conocimientos y análisis, capacity building, y también podemos hacer análisis sobre sujetos escogidos, o sea, típicamente, por ejemplo, electrodoméstico o industria, como lo decían en la introducción. Entonces son como trabajo a la vez diplomático, pero también sustancial y analítico según lo que se necesita en nuestros países del programa. Hoy voy a entonces discutir, digamos, 5 temas principales. El primero va a ser qué impacto ha tenido el COVID sobre nuestras economías, sobre todo en países emergentes y en Latinoamérica. El papel que puede jugar la eficiencia energética
en estos planes de recuperación que se están desarrollando en diferentes países, el rol que puede jugar en los indicadores del cambio climático. Al final discutiríamos también los axis de desarrollo de la eficiencia energética en los diferentes sectores, que son transporte, industria y edificios. Y para terminar, compartir con ustedes los diferentes, el material que es gratis y que se puede conseguir a través de nuestra plataforma en la agencia. Entonces, claro, lo que sabemos es que antes del COVID, la eficiencia energética había aportado grandes mejoramientos en diferentes partes de la economía. Sin embargo, no estábamos cumpliendo ya antes del COVID con lo que se necesitaba para estar dentro de los 1.5 grados de calentamiento. Entonces, como lo podemos ver aquí en este gráfico, vemos que estamos casi a los 3% de mejoramiento, o sea, vamos disminuyendo nuestra intensidad energética a un ritmo de más o menos unos cuantos por cientos, y tendríamos que estar entre 3 y 4 si quisiéramos mantener la temperatura de la Tierra bajo el calentamiento de 1.5 grados. Como podemos ver, mejoras ha habido por todas partes del mundo, sin embargo, principalmente en países de Asia. Voy un poquito rápido, claro, se podrá hacer preguntas al final. Aquí, solo para enseñarles que en los últimos 10 años más o menos, ha habido mejoras en ese indicador que llamamos intensidad energética, o sea, cuánto Producto Interior Bruto un país o una región es capaz de producir por cada unidad de energía que consume. O sea, ese indicador nos permite saber cuánta energía necesita una economía para funcionar. Y ese indicador iba mejorando estos últimos años, pero como lo decía, no iba mejorando al ritmo suficiente. O sea que tenemos que acelerar esa mejora si queremos cumplir con los targets del cambio climático y los acuerdos internacionales. También esta transición energética que están intentando muchos de los países es una fuente de trabajos sustancial. Aquí, como pueden verlos, en miles de trabajos creados en los años que vienen a través de análisis hecho por instituciones en Brasil. Esto para dar una fuente de información. Como podemos ver, hay casi millones de empleos que se podrían crear a través de esta transición energética. Claro que hay que manejarlo con cuidado porque al mismo tiempo que se están creando en ciertos sectores, también lo estamos destruyendo en otros. Eso lo vamos a estar discutiendo. Eso era antes del COVID. Como sabemos, el COVID tuvo como impacto de parar muchas de las economías del mundo y, claro, Latinoamérica hace parte de ese grupo. Aquí los podemos ver en amarillo a través del impacto sobre el Producto Interior Bruto en el 2020. Como podemos ver, vamos reduciendo de casi 10%, que son impactos muy fuertes. Eso quiere decir pérdida de empleo, eso quiere decir pérdida de poder para los consumidores, eso quiere decir desempleo y otros problemas de salud pública, claro. Otra manera de verlo es que el Producto Interior Bruto de Latinoamérica nunca, o casi en estos últimos años, no había conocido una baja tan fuerte desde el principio del siglo XX. Entonces, estamos frente a una crisis, de las más importantes que hemos visto. Algo que hay que tomar en cuenta es que para tratar de aliviar el peso que eso ha creado para las poblaciones, diferentes gobiernos han estado ayudando a los consumidores para poder tener acceso a energías. Eso quiere decir dinero público que es invertido para que la gente pueda estar utilizando energía. Eso hay que tenerlo en mente porque la eficiencia energética, al disminuir la demanda, también disminuye la necesidad para fondos públicos para estar aliviando ese peso. ¿Okay? Aquí hay muchos ejemplos, pero de manera general había que asegurar que la población tenga acceso a electricidad para cosas como luces o calentamiento de espacio o refrigeración
para la comida, etcétera, son gastos energéticos básicos. Como podemos ver, ha habido una disminución clara en la demanda de energía en el mundo y también en el consumo de petróleo. No solo en países avanzados, pero sobre todo en países, bueno, el resto de los países, como decimos, están los países avanzados que son los miembros de la OECD y de la Agencia Internacional, y el otro grupo del cual tenemos menos datos que vamos a calificar de resto del mundo. Entonces, el papel que puede jugar la eficiencia energética es de crear al mismo tiempo empleos, al mismo tiempo que estamos recuperando de esta crisis económica que ha creado la COVID. Entonces, a través del nuevo informe, o sea, el informe del año pasado ahora, todo se ha vuelto muy rápido, pero el informe de una recuperación sostenible de la agencia trata de ver lo que podría ser planes de recuperación que tomen en cuenta a la vez las preocupaciones económicas, pero también la transición energética y también la pérdida de empleo que ha estado siendo registrada. Como podemos ver, a través de este modelo, se podría estar creando a la vez producto económico, o sea, perdón, Producto Interior Bruto en los diferentes países, pero sobre todo en países emergentes. Ese grupo que le decimos el resto del mundo, que podemos ver está en azul más claro y que está todo arriba. Eso es lo que se podría estar creando como actividad económica, y otra vez actividad económica quiere decir empleos, quiere decir desarrollo con frecuencia. En todo caso, es un indicador que nos puede decir que la economía se está recuperando. La eficiencia energética es uno de los sectores más intensivos en empleos. Como lo podemos ver, estos diferentes gráficos dan el número de empleos que son creados por cada $1.000.000 que he invertido en los diferentes sectores. Por ejemplo, aquí abajo se puede ver que la industria, o sea, eficiencia energética industrial, crea 10 empleos por cada $1.000.000 que es invertido en eso. En la parte derecha podemos ver la diferencia que se hace entre los países que dicen que tienen economías más avanzadas y el resto del mundo. Como podemos ver, la industria, otra vez, juega un papel clave en crear empleos. Entonces, algo que hay que tener en mente es que cuando uno invierte en eficiencia energética, está creando empleos en el país, porque no es un producto que se está importando. O sea, cuando uno mejora los edificios, cuando uno mejora la eficiencia energética de su industria, está creando empleos de buena calidad que duran y que son locales. Eso hay que tenerlo en cuenta, y son súper intensivos. O sea, eficiencia energética es muy intensiva en empleos, como lo pueden ser también renovables. Sin embargo, renovables necesitan productos que con frecuencia son producidos en otros lugares del mundo, y entonces, el dinero se va para otras partes del mundo. Aquí un ejemplo, o sea, unos cuantos ejemplos de lo que llaman coeficientes multiplicadores. O sea, que cuando uno crea un empleo en un lugar, también está creando empleos como que van a ser indirectamente ligados a esa inversión. Por ejemplo, en la construcción, en diferentes países, por un empleo creado en la construcción, uno va a estar creando 4 empleos indirectos. Entonces, solo para darle una idea, que los cálculos que hemos estado haciendo toman en cuenta la diferencia o los diferentes impactos que puede tener la eficiencia energética en la economía a través de diferentes niveles. O sea, y como podemos verlo, son muy, muy altos. O sea, 4 empleos o hasta 2 son, o sea, esos que no se ven en otros sectores de la economía. Entonces hay que tener en cuenta que eficiencia energética, que cuando está basada sobre todo en construcción, o sea, que van a ser mejorar los edificios, mejorar la industria y cosas así, son casi la misma cosa que construcción, y por eso utilizamos estos indicadores. Entonces, aquí vamos viendo el potencial de empleos que se podrían estar creando en las diferentes partes, o sea, esos 2 grupos que tenemos aquí, y entonces podemos ver que en millones de empleo en las países emergentes, podríamos estar creando más de 30 millones de empleos
al mejorar los edificios ya creados, ya construidos, y al construir nuevos se podrían estar creando casi la misma cosa, más de 25 millones de empleos para cada año. Mejorando la eficiencia energética de electrodomésticos, también estaría creando millones de empleo, y al final estaríamos también reduciendo emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Aquí solo quería ilustrar las diferentes acciones que se pueden hacer y el impacto que tienen sobre la disminución de las emisiones. El indicador en la izquierda, perdón, nos da una noción de cuánto nos cuesta bajar emisiones a través de estas diferentes medidas. Y los valores negativos que podemos ver, los primeros, sobre todo el amarillo, quiere decir que al invertir en motores eléctricos, en mejorar sus eficiencias energéticas, al invertir en eso, no solo estamos disminuyendo las emisiones, pero además estamos ganando dinero. O sea que no estamos ganando dinero para disminuir las emisiones. Otra vez, eso es porque eficiencia energética es la misma cosa, solo hecho mejor. Entonces, es pura economía, eficiencia energética. Como tal vez ya lo han oído, la energía la más limpia es la que no se utiliza. Entonces, eso es lo que ilustra este gráfico. Algo muy importante en industria, que es también uno de los parámetros que estamos enfocando, es que para los sectores que son intensivos, que son acero, que son aluminio, la industria papelera y la producción de plástico, lo mejor es no producirlos. O sea, que tener un sistema que nos permita recuperar y reutilizarlos, o sea, reciclarlos. Y también esto es súper intensivo en empleos. Otra vez, este sector de eficiencia energética es multi-win, como dicen. Estamos ganando sobre muchos de los niveles. También estamos dependiendo mucho de la eficiencia energética para cumplir con los acuerdos internacionales. Perdón, no sé si lo ven, no sé si aparece, pero en todo caso, el azul claro de arriba, sí, perdón. El azul claro de arriba es eficiencia energética, que cumple con casi 40% de lo que necesitamos cumplir. Después vienen los renovables y al final están, digamos, un conjunto de medidas que son, digamos, tecnologías innovantes, cambio de vectores energéticos, CCUS y otras nuevas tecnologías. Pero lo que hay que guardar en mente es que eficiencia energética casi representa 40% de lo que tenemos que hacer. Otra manera de verlo es que si queremos cumplir con los pledges, o sea, los compromisos que han hecho los diferentes países últimamente para ser neutros en carbono de aquí al 2050 o de aquí al 2070, eficiencia energética a través de la industria sobre todo y del sector energético van a jugar un papel, bueno, mayor. Aquí lo vemos en los años que vienen, o sea, en el futuro inmediato, en el 2030, vemos en amarillo cómo eficiencia energética juega un papel en todos los sectores, que sea de la industria, el edificio y el transporte. Eso, sobre todo, de aquí al 2030, porque son o sea, la eficiencia energética depende de tecnologías que ya están en el mercado, que ya son maduras, que no necesitan más R&D, y que solo hay que ir a agarrar. Realmente algo que se puede, es como le dicen los low hanging fruit, es realmente una energía que todos los países tienen, si eficiencia energética, es un recurso energético que realmente todos los países tienen y que pueden utilizar mañana. Eso es lo que está enseñando este gráfico y sobre todo de aquí al 2050. El nuevo informe, Net Zero de aquí al 2050, dan las diferentes etapas que los países se pueden poner para ver si van cumpliendo con esas metas, o sea, uno de los caminos posibles pues, para cumplir con esa meta de ser neutros en carbono de aquí al 2050. Entonces hay diferentes tipos de metas, no voy a entrar en los detalles, pero los invito a hacer preguntas, claro, pero sobre todo a ir a ver ese informe que nos da los diferentes pasos y saber por dónde vamos a cada momento. Entonces, para venir a eficiencia energética hoy en día, el 2020, como podemos ver, fue
bastante malo en términos de mejoramientos, sobre todo debido a la crisis del COVID, que impactó a sectores que producían mucho Producto Interior Bruto, que son los servicios, restaurantes, etcétera, producen mucho valor agregado, sin embargo no consumen mucha energía, pero ellos fueron parados durante mucho tiempo, siguen parados en ciertas partes del mundo. Sin embargo, sectores intensivos como producción de acero, eso no se puede parar. Entonces esas plantas siguen encendidas porque no pueden, o sea, si las apagamos, la temperatura baja y cuesta demasiada energía para volverla a calentar. Entonces son una actividad que no se puede parar. Por eso nuestro indicador de la intensidad energética ha ido mejorando a un ritmo mucho más bajo en el 2020. Y eso lo tendríamos que ver también en el 2021, en el informe que vamos a publicar dentro de poco sobre la eficiencia energética. Ahora, ¿qué tipo de medidas se puede uno estar desarrollando en los diferentes sectores para mejorar la eficiencia energética? Eso fue el modelo utilizado para el informe que publicamos en el 2018, que tomaba todas las medidas de eficiencia energética que ya están maduras y que ya son rentables en el mercado, para ver qué mundo tendríamos si las aplicáramos todas de aquí al 2040. Entonces, hay que guardar en mente, este modelo solo tomaba en cuenta todo lo que es maduro y rentable hoy, a ver qué pasa si lo utilizamos todo. Entonces podíamos ver que hasta hoy los países emergentes, sobre todo, y bueno, los países avanzados también, economías más desarrolladas, perdón, habían estado haciendo economías en el sector industrial. Mirando hacia el futuro, se podía ver, voy a regresar sobre el otro slide, pero mirando hacia el futuro se podía ver que había muchas economías que se podían estar en diferentes dimensiones. La primera, claro, es que permite a muchos países de ser más independientes en términos de energía, porque al mejorar la eficiencia energética uno está disminuyendo su demanda interior y por lo tanto, si el país es importador de energía, está limitando los importes. Eso quiere decir que en tiempos de crisis no dependen de otros países que también podrían estar en crisis y no poder enviar esa energía. Entonces podemos ver que esas medidas de las que estamos hablando, si fueran aplicadas, estarían economizando a la Unión Europea, a China y a India más de 700 billones de dólares en importes energéticos. Eso estaría mejorando nuestra industria, o sea, su competitividad, porque serían bajarle los gastos energéticos de más de 600 billones de dólares en gastos energéticos de aquí al 2040. Y al final estaríamos disminuyendo la factura energética de los hogares de más de 550 billones de dólares. Eso quiere decir más dinero para gastos básicos como comida, claro, como educación o, por supuesto, health, gastos de salud. Hay que Entonces, para regresar aquí, lo que nosotros aconsejamos es tener en mente que hay que tener 3 pilares cuando uno se trata de desarrollar eficiencia energética, que son reglamentar, informar y al final incentivar. Entonces, reglamentar es poner los mínimos de eficiencia energética con los que hay que cumplir, como que crea un empuje para la eficiencia energética. La información es dar datos a todos los sectores de la economía para que puedan valorizar lo que se ha estado ganando y tener ideas de cuáles son las medidas que son disponibles, cuáles son los recursos, cuáles son las tecnologías, etc. Y al final incentivar, que sería crear un mercado para ir más allá de lo mínimo que se pide. Entonces, tener en mente que no es una sola medida que va a crear esto, sino que hay que tener en cuenta que estamos tratando de crear un ecosistema legislativo, un paquete legislativo, de manera a crear el ecosistema que necesita la eficiencia energética para crecer. Entonces, como decía, son los diferentes beneficios
que puede aportar la eficiencia energética a los diferentes países. Si mirando hacia adelante, sobre todo en países emergentes, podemos ver que podrían ser 2 veces menos intensivos. O sea, o digamos, dicho de otra manera, podríamos estar creando la misma cantidad o 2 veces más de Producto Interior Bruto, consumiendo la misma cantidad de energía que hoy. Como podemos ver, las economías, sobre todo, van a venir del resto de estos países. O sea, regiones como Latinoamérica, regiones como Asia o África. Entonces, que guardar en mente, realmente la eficiencia energética tiene un potencial que no ha sido todavía agarrado y que hay que realmente tratar de aprovechar. Mirando hacia adelante, en los países con los que trabajamos, 6 países que mencioné al inicio, podemos ver que podrían estar ahorrando más de 32 exajoules de consumo energético de aquí al 2040, sobre todo en industria, como podemos ver en el gráfico, y también estaríamos reduciendo las emisiones de aquí al 2040, llegando a niveles más bajos que lo que estamos viendo hoy. Aquí podemos ver qué parte del consumo energético por cada sector está siendo cubierto por medidas políticas hoy en día, y cuál podría ser lo que podríamos estar tocando. Entonces, como podemos ver, la mayor parte del potencial sigue fuera de las medidas políticas que han sido anunciadas, sobre todo en transporte, pero también en edificios y en industria. O sea que eso concierne todos los sectores, todos los usos económicos. Tocando al transporte, podemos ver que el principal potencial está en camiones, o sea, transporte de mercancías, por un lado, en azul, y en ese otro grupo que son mejorar los niveles de los carros personales y de los transportes individuales. Entonces, para mejorar eso, lo que nosotros aconsejamos, o digamos, es de mejorar y de reforzar la cobertura de las medidas que tocan al transporte, sobre todo en términos de fuel efficiency, o sea, eficiencia e intensidad de los vehículos. O sea, cuántos litros de gasolina se necesitan para recorrer kilómetros. Medidas que ya han sido implementadas en países como Japón, Estados Unidos y Europa. Sobre todo tener información, como decíamos, y tener incentivos para que los consumidores puedan comprar vehículos más eficientes. Y si hiciéramos todo eso, podríamos estar viendo una cantidad de vehículos que sería 2 veces más alta que la que tenemos hoy, pero con un consumo energético igual al que tenemos. Y bueno, transporte de pasajeros, o sea, individuales, representan con camiones casi 2/3 de esas economías. En términos de edificios, claro, los consumos y los potenciales se encuentran en los mayores usos energéticos de ese sector, que son calentamiento de espacio, calentamiento de agua y, claro, cocina. Entonces, como podemos ver, esos sectores han, por el momento, permitido bastantes ahorros. Aquí podemos ver lo que, lo que ha sido ganado en términos de enfriamiento de espacios frente a aumento de actividad en países, esto es a nivel global. O sea que la actividad quiere decir que cada día más gente tiene acceso a aire acondicionado. La estructura indica, digamos, cuántos aires acondicionados tiene la gente. Y al final, eficiencia energética es, bueno, qué eficientes son esos equipos. Y como podemos ver, desde el 2017 hasta 2040, la eficiencia energética casi logra borrar el aumento de actividad. Entonces, podríamos tener casi 60% más de edificios, pero consumiendo la misma cosa. Y podríamos estar, sobre todo, ahorrando, como lo decíamos, en calentamiento de espacio y de agua, que representan como 60% de los ahorros.
Entonces, lo que se necesita otra vez es tocar no solo a los edificios que ya están construidos, pero también a los electrodomésticos que tienen. Claro que hay que incentivar al consumidor para que compre esos electrodomésticos que permiten ahorrar dinero al final de cuentas, como lo vamos a ver más tarde. En términos de industria, ahorros son posibles en todos los sectores, de los intensivos a los menos intensivos, pero lo que hay que realmente tomar en cuenta es que los sectores menos intensivos representan 70% de los ahorros posibles. Los menos intensivos son, por ejemplo, industria agroalimentaria, bebidas, tabaco, producción de madera, etcétera. Todos los que no son, digamos, acero, cemento, aluminio, petroquímicos y industria papelera. Todo el resto representan más del 70% de las economías posibles de aquí en 2040. Entonces, las medidas que hay que poner son realmente fáciles, que serían utilizar equipos que ya son disponibles, como lo hemos estado diciendo, entonces bombas de calor, mejores motores, tener sistemas de manejamiento de energía como el ISO 50001, y como lo que se ha puesto en marcha en México, que son industry networks, que son conjuntos de industrias que se reúnen para compartir buenas prácticas. Algo que les quería compartir es lo rentable que es eficiencia energética. Entonces, estos son los diferentes sectores. Yendo más despacio, es por $1 o por una unidad monetaria invertida en transporte, uno está ahorrando 2 en términos de eficiencia energética a lo largo de la vida del equipo. En edificios, este número sube a 2.4 y en industria a 7. O sea que si mejoro con $1, si mejoro $1 mi eficiencia energética, eso me va a permitir ahorrar $7 en energía durante la vida del equipo que acabo de comprar. Entonces, eso al global nos da una rentabilidad de más de 30%, un retorno sobre inversión de casi 30%, algo que es casi imposible en el mercado. Entonces realmente hay que aprovechar, otra vez como lo hemos estado discutiendo hoy, los beneficios económicos, pero también medioambientales y como lo hemos dicho, otros beneficios de la eficiencia energética. Otra dimensión, pero también voy a acelerar, son, claro, la urbanización, sobre todo en países, en regiones como Latinoamérica, donde la urbanización es informal y que va a poner una presión muy fuerte en las redes de los países. También, yendo rápido, lo siento para dejar la discusión, digitalización va a permitir ir a ahorrar todavía más y permitir de realmente aprovecharse de las nuevas tecnologías para promover eficiencia energética todavía más lejos de lo que se está pudiendo hacer hoy. También digitalización permite crear nuevos empleos y permite a países en desarrollo de ir a buscar, digamos, nuevos sectores económicos. Y para terminar, les quería compartir los diferentes recursos que son gratis y que pueden ustedes ir a ver si les interesa. Aquí 2 eventos pasados, una serie de eventos que tuvimos el año pasado sobre las medidas que se pueden tomar para aprovechar realmente los diferentes sectores de la eficiencia energética al crear esos planes de recuperación. Y sobre todo les quería mencionar que entonces el 21 de octubre va a ser jueves, va a haber un evento con el Ministerio de la Energía de México, CENER, sobre justamente el papel que puede jugar eficiencia energética en recuperación post-COVID, animado por mi colega Jack, y al que les invito a tomar parte. Aquí están todos los enlaces para tener acceso a esto y inscribirse para el próximo. También hay MOOCs, entonces MOOC quiere decir Massive Online Open Course. Eso quiere decir que son cursos digitales a los que uno se puede inscribir y tomarlos. Son, digamos, unas 40 horas de clases sobre diferentes nociones que utilizamos en la agencia para ir midiendo
la eficiencia energética. Entonces, indicadores para el transporte, indicadores para la industria, etcétera. Si uno se está estudiando la eficiencia energética y quiere valorizar todos los beneficios, porque eso es lo más importante para nosotros, pues, porque es difícil enseñar, digamos, la planta nuclear que no se construyó porque mejoramos la eficiencia energética. Entonces, es difícil mostrar los beneficios. Por eso los indicadores y los datos son todavía más importantes para nuestro sector. También está la base de políticas para ver qué tipo de políticas los diferentes países utilizan y al final de cuentas, como les decía, las nuevas dimensiones que están abriendo sectores como la digitalización. Y creo que es el último slide, los diferentes informes que han sido publicados últimamente, que son gratis y que les invito a ir a visitar o a echarle un vistazo, sobre todo tal vez a los dos últimos que han sido como, digamos, han creado bastante ruido en los periódicos y en el mundo de la energía, que les invito a ir a ver, sobre todo el Net Zero y el que acabamos de publicar, creo hace una semana ni siquiera, el nuevo World Energy Outlook. Y aquí terminé. Bueno, disculpen, hablé mucho, pero con mucho gusto respondo preguntas o cualquier cosa que quieran. No duden en contactarme y con mucho gusto trataré de responder. Entonces, back to you, Mariana. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad estuvo increíble todo lo que nos acabas de compartir. De verdad te agradecemos mucho por estar en este espacio con nosotros. Hay algunas preguntas, entonces si pasamos a ellas y empezando, por ejemplo, una de las preguntas nos dicen, ¿cuáles estrategias se pueden implementar para que diferentes estratos puedan invertir en eficiencia energética? Yo creo que, como lo decía, una historia que me contó, o sea, que nos contó el director de la eficiencia energética de la Comisión Europea, es que la eficiencia energética es como un billete de 50 euros, bueno, aquí, o un billete de $100. Entonces la historia es así, van dos personas caminando, un economista y alguien normal, vamos a decir, en la calle, y el tipo normal le dice al otro, mira, hay un billete de $100 en el suelo. Entonces el economista le dice, no, no puede ser cierto eso, porque si fuera cierto, alguien ya lo hubiera recogido. Entonces si está en el suelo, es que no es un billete de $100. Entonces la eficiencia energética es eso, es tan rentable, tantos son los beneficios que uno no logra entender porque es que el mercado no ha creado, ¿verdad?, un canal para invertir en eso, como lo está preguntando nuestro colega. Entonces, ¿cómo es que uno se puede, digamos, podemos tratar de levantar ese tipo de problema? Entonces, como les decía, yo creo que no es una sola medida, pero sí hay que tomar en cuenta como un ecosistema que estamos tratando de crear. La primera manera de crearlo, ¿verdad?, es poniendo una reglamentación, diciendo, ok, ahora no les vamos a dejar, la posibilidad de no hacerlo. Ustedes tienen que invertir, pongamos X% cada año en mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, los edificios tienen que ser de tal eficiencia energética dentro de los 10 próximos años, ¿verdad? Entonces uno crea una demanda, uno la crea políticamente. Después tiene que tener un sistema de información para saber por dónde vamos hoy, si este edificio está cumpliendo o no, y al final se pueden hacer incentivos. Entonces, por ejemplo, si uno va a invertir en mejorar la eficiencia energética del edificio haciendo ciertas medidas que ya han sido, digamos, estampadas por el gobierno diciendo estas son buenas, estas no son buenas, o sea, ayudándoles pues a los inversores a saber lo que es arriesgado y lo que no es, estaríamos creando, digamos, un ecosistema, nosotros pensamos que permitiría levantar eso. Entonces, para resumir, pues sería, el gobierno tiene que hoy tener en cuenta que el mercado no ha logrado crear las buenas condiciones para que se pueda invertir en eficiencia energética. Entonces, algo que el gobierno puede hacer es, digamos, tener una lista de acciones que sí se hacen, sí van a producir economía energética. Entonces, tener una lista y decir, ok, si usted invierte en esto, pongamos, tiene incentivos, no sé, usted no pagará ciertos impuestos o va a tener, digamos, tipos de ayuda o etcétera. Sin embargo, si usted no lo hace de aquí al 2010, entonces va a haber una multa. Entonces creamos como
ahí todo lo que se dice. Entonces, tener esa dimensión puede ir como teniendo en cuenta que se necesitan varias dimensiones. Espero que responda, pero con mucho gusto le doy las medidas claves para la inversión que fueron publicadas hace poco. Creo que hace 2 semanas publicamos nuestro informe sobre inversión en el sector energético. De acuerdo, muchísimas gracias. Además, bueno, me imagino, porque aquí otra de las preguntas es justamente cuáles son los retos principales que se enfrenta la eficiencia energética. Y bien, como tú nos comentabas, pues uno de estos retos son justamente las políticas, ¿no? Todavía en muchos países no se tienen políticas tan avanzadas que nos permitan implementar la eficiencia energética tanto como nos gustaría. Pero aparte de estas políticas, ¿qué otras son las barreras que han impedido que se desarrolle tanto este tema? Bueno, una manera de plantearlo es como lo acabas de decir. Otra es de decir que hay intereses, digamos, opuestos. Por ejemplo, en la industria, ellos lo que les interesa son los beneficios financieros. Entonces, cuando uno le dice, usted tiene que estar invirtiendo en eficiencia energética, ellos, o sea, que no cumple con la filosofía que ellos tienen, que es como producir más, ganar más dinero, etcétera. Entonces, por eso es que yo estoy diciendo que el gobierno tiene que ir, tener un rol como más fuerte. O sea, diciendo, ok, pero de todos modos algún día vamos a tener que pagar. Algo que hay que tomar en cuenta es que, como lo decía el colega antes, ¿cómo es que se puede invertir en eficiencia energética? El próximo trabajo de la agencia va a ser, ok, es cierto que es caro invertir en eficiencia energética, sin embargo, vamos a estar estudiando cuánto nos cuesta de no invertir, ¿verdad? Porque lo hemos visto en las crisis medioambientales, ¿qué es lo que va a pasar si uno no hace ese paso? Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, el reto principal es que se necesita realmente crear confianza en la eficiencia energética. Yo creo que la gente no cree que puede ser tan bonito. Tantos son los beneficios que casi parece como imposible. Y entonces el sector financiero no está acostumbrado a invertir en algo que no se ve, ¿verdad? Puede invertir en paneles solares, puede invertir en centrales nucleares, en ir a buscar más petróleo, quién sabe, porque saben hacer eso, pero invertir en eficiencia energética es algo que no manejan bien. Tampoco la industria sabe que en realidad estaría ganando más dinero si producía la misma cantidad, pero mejor, que ir a estar buscando producir más, o sea, comprar más máquinas. Lo que tiene que hacer es mejorar las máquinas que tiene. Entonces, hay que, bueno, hacer lo que estoy tratando de hacer, o sea, tratar de explicar, dar los datos cifrados con modelos, decir, ok, esto es lo que realmente se puede ganar, de manera que cuando llegue el momento de invertir o de poner el enfoque político, a qué lo vamos a escoger. Porque claro, por ejemplo, producir más renovables también tiene problemas, como lo hemos podido ver, que se necesita más flexibilidad del sistema energético, también se necesitan más minerales, también que son producidos en países asiáticos, sobre todo China, ¿verdad? Entonces uno se vuelve dependiente. Ese también es un informe que acabamos de publicar, Critical Minerals, porque la transición energética va a necesitar mucho eso para la batería de los vehículos eléctricos, para bueno, los motores, etcétera. Se va a necesitar ese tipo de minerales que solo una parte del mundo está hoy produciendo. Entonces, para responder tal vez más brevemente, ¿cuáles son los retos? Los retos es realmente valorizar lo que la eficiencia energética le puede aportar a los diferentes países, de manera que ellos sepan al momento de hacer las políticas en qué poner más importancia. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y justamente en esta parte también, bueno, justo en la transmisión nos acompañan muchísimas personas que tienen una gran determinación por hacer algo, por cambiar justamente la sociedad como estamos viviendo, hacer la transformación. Y entonces, ¿cómo podríamos concientizar a las personas acerca de eficiencia energética? O sea, personas que serían individuales. Sí, seguramente. Nosotros, uno a uno, tal vez, uno con grupos. Ok. Bueno, eso, bueno, ya llegamos tal vez a una dimensión más personal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi punto de vista? No realmente el que dice la agencia. Bueno, la agencia ha estado publicando, ¿verdad? El potencial de esa dimensión que dicen behavior change. Behavior change es, en vez de tomar un carro personal, utilizar transportes públicos. En vez de, digamos, botar
quién sabe, una botella de aluminio, tratar de tener un sistema que la va a recuperar, la va a reciclar, etcétera. Entonces, eso todo ha sido medido, ¿verdad? Entonces, bueno, una primera dimensión es que la población esté consciente de eso, pero mi punto de vista es que ellos, o sea, las poblaciones ya lo saben eso porque somos los primeros que estamos siendo impactados por el cambio climático, ¿verdad? Lo más difícil, me parece a mí, es convencer a la industria. O sea, solo para darle una idea, son 26 las compañías que producen como 80% de las emisiones en el mundo. Entonces uno puede estar preguntando, o sea, ¿cómo podemos estar concientizando a la gente? La pregunta que yo quiero plantear es cómo concientizamos a esos 26, que va a ser más fácil estar concientizándolo a ellos, o si no quieren, bueno, ser concientizados, tener el apoyo del gobierno que les diga, ok, ahora separa esos beneficios que han estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Ahora hay que redistribuirlos o utilizarlos para hacer la transición energética. Y si ustedes piensan que es mucho dinero, ahora les vamos a decir cuánto les va a costar si no lo hacen, en términos ni siquiera de multas, pero más bien de qué impacto va a tener el calentamiento del mundo, tener menos pescados, tener menos recursos naturales, menos bosques, etcétera, en términos bueno, de rentabilidad solo para ellos. Entonces, ¿cómo se pueden hacer? Yo creo que este tipo de evento es perfecto para eso, realmente dando información lo más que podamos en diferentes canales, sobre todo ahora que tenemos acceso a estos eventos digitales, más fácil reunir mucha gente. Esos informes que decía dan datos, son herramientas, ¿verdad? Son como armas. Cuando alguien dice algo, estamos teniendo una metodología racional y científica. Estos son los datos que tenemos hasta hoy. No es cuestión de opiniones, es cuestión de datos y tener una demarcha como racional, pues claro. Y yo creo que bueno, las poblaciones han estado y son sobre todo las generaciones más jóvenes están al tanto de los impactos que tiene el cambio climático, como lo podemos ver en los movimientos civiles, por todas partes, las rebeliones, digamos, de los jóvenes en los países avanzados y también en los países emergentes. Para mí, que me dan optimismo, que el cambio va a venir más bien de los jóvenes que de los que ya están más arriba, pues, en la generación. Okay. Sí, de acuerdo. De hecho, justamente este es el primer paso, ¿no? Lo que estamos compartiendo aquí, toda la información que estás compartiendo con nosotros y por eso es tan admirable todo el trabajo que hace la Agencia Internacional de Energía, porque justo trabaja con los datos y nos los presenta de una manera en la que podamos aplicarlos, ¿no? Cada quien como lo que tenga a su alcance. Y aquí, justamente, bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué países consideras que son un ejemplo de éxito que hayan logrado transmitir esa importancia de la eficiencia energética a su población y a sus gobiernos? Bueno, eso va a ser como, bueno, hay una que a mí me gusta mucho, un país que yo creo tiene un sistema, ¿verdad? Digamos, o sea, unas medidas que me parecen ser interesantes y que yo les recomiendo estudiar. Entonces, como lo decía en la introducción, mi especialización es industria, ¿verdad? Eficiencia energética industrial. Y el sistema que tienen en India, el gobierno indio, ha puesto en marcha un sistema que me parece bastante interesante. Se le dicen el PAT, P-A-T, entonces Perform, Achieve and Trade Certificate. Entonces, lo que hace es que mira sector por sector, digamos, acero, industria papelera, etcétera, y dice, ok, cada sector le voy a poner una meta que cumplir para el año próximo. 15% de economía, por ejemplo, etcétera. Dice, los que hagan más, les voy a dar bonos, ¿verdad? Que ustedes van a poder vender a los que han hecho menos, ¿verdad? Entonces crea un mercado. También crea, o sea, la primera cosa es la reglamentación, o sea, pone un mínimo que tienen que cumplir, pero también crea un mercado para los que quieran hacer más, tienen esos bonos para venderlos. Y tienen un sistema que va analizando cada ciclo, ¿verdad? Cuánto se ha estado ahorrando y está poniendo las nuevas metas para el nuevo ciclo. Entonces, esa medida en términos de eficiencia energética industrial me parece muy interesante que analizar. Entonces, eso sería más bien para concientizar la industria, ¿verdad? Otras medidas que me han parecido interesantes son las medidas de los países del norte de Europa, como Dinamarca, Suecia y Noruega, que tienen una concientización bastante fuerte del medio ambiente, que ha sido de involucrar mucho a las poblaciones. O, por ejemplo, en Dinamarca una medida interesante era que la gente
donde había eólicas, o sea, producción de energía eólica, ellos eran los que ganaban el dinero, o sea, digamos el pueblo, se aceptaba de tener esa eólica ahí en el pueblo, entonces ellos ganaban ese dinero, entonces la aceptación era mucho más alta. También, claro, tienen un sistema de educación bastante desarrollado esos países, donde transmiten muchas de las buenas prácticas que son estar, se me está, cuando uno, la basura, cuando uno la sort, ¿Separar? ¿Clasificar? sí, separar, tienen un sistema de separación de basuras, por ejemplo, bastante eficiente y lo han estado transmitiendo a través de la educación de los niños. O sea, los niños después lo enseñan a sus padres y lo llevan. Es un sistema bastante interesante. También está ese sistema que existe en México, que me parece a mí bastante inteligente, es el de los Industry Networks, que es como reunir a diferentes industriales para que puedan compartir buenas prácticas y que no haya presión pues a ese nivel, si es algo que puede también funcionar. Eso yo diría, pero de manera general pues uno ve que la población está bastante al final, aunque tal vez no se vea tanto, está bastante concientizada sobre, bueno, el cambio climático. Me parecería, pues yo creo que lo que hace falta es más bien concientizar a los grandes centros de producción de emisiones, que son la industria, los centros de inversiones también. Hay mucho dinero, solo para darles una cifra. Los planes de recuperación, solo 2% de los planes de recuperación fue invertido en la transición energética. O sea que todavía hay que estar empujando para decir, no, se pueden crear empleos, se pueden estar bajando emisiones, se pueden estar limitando los importes, etcétera. Para convencer a los políticos, para convencer a la industria, para convencer a los bancos de estar invirtiendo en otra cosa. Para mí que, bueno, las poblaciones más o menos ya están más avanzados pues, que el resto de la sociedad. De acuerdo. Siguiendo ese hilo, ¿qué tan factible ves? Bueno, es que realmente hay países desarrollados que tienen sus propias culturas, sus propias economías, y a veces replicarlo justamente no sería tan fácil en países que están en vías de desarrollo, ¿no? Justamente, ¿qué aspectos clave crees que deberíamos de tomar? Eso, claro, es como súper complejo de responder, porque es cierto que un país como China no tiene las mismas preocupaciones que un país como Nicaragua, por ejemplo. Bueno, una manera de verlo, o sea, una metodología que me parece a mí puede ser útil para la gente que nos esté escuchando, es tomar esos tres bloques que les estaba mencionando y ver qué, qué eficiente. Digamos, supongamos, ¿verdad? Una de las, o sea, de las hipótesis que habría que aceptar es que esas son las tres dimensiones que hay que considerar, ¿verdad? Entonces, supongamos que esas son, digamos, la receta para un buen paquete legislativo serían de tener esas tres dimensiones. Ahora, uno puede ir a ver dónde es que es el país más débil. Es que no estamos incentivando suficiente, es que no estamos poniendo este mínimo suficiente, es que tal vez los diferentes actores económicos no están al tanto, ¿verdad?, de las diferentes medidas. Entonces puede ser que la reglamentación no es suficientemente fuerte, tal vez nuestro sistema de información no es suficientemente bueno y también las incentivas también no son suficientemente fuertes. Entonces, para cada caso, ¿verdad?, habría que analizar el paquete legislativo y a ver qué se podría estar mejorando. Yo diría, entonces, adoptar esa metodología, ¿verdad? Sería utilizar esas tres dimensiones y a ver dónde es que hay un hoyo o utilizar pues ese análisis. Pero si no, habría que tomar ejemplos más bien más precisos pues para estar viendo cómo hacer. Y otra pregunta que nos han hecho muchísimo es justamente si pudieras brindarle un mensaje a todos los jóvenes que están en este espacio sobre eficiencia energética, ¿qué les dirías? Eh, bueno, yo tengo la impresión que otra vez pues los jóvenes están mucho más avanzados que nosotros, entonces más bien sería a mí de estarle pidiendo consejos a ellos que yo darles a ustedes. Yo creo que lo que yo les diría es que hay que poner presión, o sea, hay que estar en la calle, bueno, o
sí estamos entre nosotros, ¿verdad? Hay que tomar acciones bastante fuertes. Yo creo que el tiempo que tenemos para hacer el cambio que necesitamos es dramáticamente corto. Hay que poner una presión política muy fuerte, muy fuerte sobre los diferentes actores, que sean los políticos, la industria, como está diciendo. El cambio que necesitamos es brutal, o sea, y claro, con esto del COVID, nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, han recibido un golpe tremendo. Entonces estamos en una situación bastante, digamos, pesimista. Por eso yo creo que lo que se necesita es el optimismo de la juventud. Entonces, ustedes, o sea, si no soy yo tan joven, pues todavía tenemos esa energía de andar y no fuera, quedándonos tarde para promover cambio, para promover lo que pensamos se necesita que hacer, porque como podemos verlo, el cambio no va a venir de arriba, o sea, eh, yo creo que viene de abajo y la juventud, o sea, lo que yo veo en Europa, por ejemplo, en países como Francia, donde vivo, o Inglaterra, o en Estados Unidos, quién sabe, o hasta en Suecia, ¿verdad? Con la figura de Greta Thunberg, es que a veces una chavala puede tener un impacto inimaginable y ese es el tipo de cosas que necesitamos. Claro, no somos todos Greta, por suerte tal vez, o desgraciadamente, quién sabe. En todo caso, realmente de tener en cuenta que el cambio va a depender de lo que hacemos realmente y no tenemos mucho tiempo, ni siquiera 10 años, y cada vez que estamos haciendo los cálculos como que nos quedan menos. Completamente de acuerdo. Tenemos el conocimiento, tenemos la actitud, tenemos la tecnología, como bien lo decías, entonces ya solo falta aplicar todo lo que ya tenemos y cambiar el mundo. Ya, el cielo ya no es el límite, ¿no? Entonces, Algo pues, así. pues creo que el público quedó muy satisfecho con todas tus respuestas. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas compartido nuevamente este espacio con nosotros, que nos hayas transmitido todos tus conocimientos. Igualmente queda la invitación para todos abierta de que sigan aprendiendo, sigan concientizándose, sigan concientizando a los demás y definitivamente presten atención a todos los reportes que saca la Agencia Internacional de Energía. Creo que contienen información muy valiosa, realmente valiosa, y el esfuerzo que hacen por transmitirnos todo esto es muy grande. Y pues igual Hugo tiene una accesibilidad impresionante, entonces, de verdad, pues muchísimas gracias, Hugo. No sé si A tengas algo. ustedes. Y Hasta pues, luego. muchas gracias a todos por estar en este espacio y espero que Muchas sigan gracias. aprendiendo mucho más. Hasta luego. Hasta luego.